que apenas uno puede sortear esta ciudad, pero bueno, es un gusto estar aquí en Casalán y pues con estos grandes autores y divulgadores de la historia. Nos falló Alejandro Rosas, que era el único que nos tocaba para Benito Juárez, pero tuvo un problema en Monterrey y sigue por allá. Y Angélica, que es la coautora de ese libro de Benito Juárez, porque no lo vive en la ciudad. Pero, no por ello, va a ser una gran mesa. Contamos con Beta, con Rosa Luisa, con Francisco y con Edgar, para hablar de esos personajes, para contextualizar la historia, para que surja también un poco de debate y dejemos o tengamos otra perspectiva de esos personajes que creemos ya tener muy interiorizados en nuestra cotidianidad y más en esta 4T que tanto nos los han vendido. Entonces puede ser una mesa muy divertida que Beta se va a encargar, así que Beta, bienvenida. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. En ausencia de Alejandro Rosas, él me ha pedido que coordine, que modere la mesa. Él iba a moderar. Entonces, bueno, yo agradezco el increíble voto de confianza de Alejandro, porque también demuestra que no me conoce tan bien como él cree, porque si me conocieran, pues sabría que yo no sé moderar ni mi ingesta calórica. Pero bueno, espero hacerlo bien. Ténganme paciencia, por favor. También agradezco mucho que me haya dejado hablar en su nombre, porque voy a decir un montón de barbaridades que no son ciertas y voy a decir que todo es el nombre de él. Entonces, también eso es para que aprenda a no faltar a las mesas que él tiene que coordinar, ¿verdad? No es cierto, no voy a hacer eso. Pero principalmente porque estamos transmitiendo en vivo y se va a enterar. Pues ya le dejo mi rollo, mi cantinfleo. Yo quiero empezar primero contándoles un poquito de qué va la colección y ya después supongo que abriremos un poquito el debate para hablar de estos personajes. La colección Cara Cruz es un esfuerzo que coordina Alejandro Rosas y que se hace con el sello Taurus y que inició el año pasado. El año pasado hicieron una primera colección con 3 libros que lo que buscaban era arrojar luces sobre personajes que son estos como íconos de la historia mexicana y que también nunca realmente profundizamos en todo lo que hicieron, en todo lo que significa. Entonces el año pasado empezaron con Hernán Cortés, que bueno, como hemos visto esta semana, sigue siendo un personaje muy controvertido. También se hizo de Santana y de Hidalgo. Entonces, digamos, la colección tiene como ese antecedente y este año nos convocaron a nosotros a hablar sobre 3 personajes que han resurgido un poco porque los vemos repetidos en logos institucionales, en membretes institucionales, y son Benito Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Como decía Fernanda, lamentablemente no van a estar Alejandro y Angélica, que son quienes hablaron de Juárez, y que justo hablábamos que es una pena que no van a estar ellos, porque pues yo sí esperaba que alguien me resolviera la duda de cómo fue ese affair entre nuestro don Benito y Carmen Romero. Ya saben que Alejandro es muy activo en Twitter, entonces pueden también preguntarle por ahí. Entonces, sí, claro, lean el libro y se enterarán pues, con quién estaba casado este señor. Y bueno, sí es una lástima que no estén los juaristas, pero bueno, nos tienen a nosotros, a los maderistas y a los cardenistas presentes en esta mesa. Y bueno, insisto, se trata de ver todos los claroscuros de estos personajes, de entenderlos de una forma muchísimo más profunda y no quedarnos solo con estos personajes que terminan convirtiéndose casi como en estatuas de bronce y se nos olvida que son personas, son humanos como todos nosotros, y eso significa que también van a ser profundamente contradictorios. Entonces ese también es el esfuerzo que se hace con esta colección. Yo quiero empezar obviamente preguntándoles a los maderistas, porque está un poco difícil que me pregunte a mí misma, pero yo un poco quisiera saber, Madero es un personaje que siempre lo ubicamos con esta frase de sufragio efectivo en una elección, ¿no? Lo ubicamos como se le dice el apóstol de la democracia, y es a partir de eso que ha resurgido nuevamente, porque, pues, como decíamos, esta presidencia ha retomado la historia, ha puesto otra vez la historia a debate, la ha puesto en la discusión pública, y entonces a mí me gustaría saber un poco qué parte de Madero creen que es la que se está retomando. ¿Sí es esta cuestión democrática o hay otros aspectos de su vida y de su trayectoria política que quizá estamos obviando en el interés que tiene la 4T por esta persona? No sé quién quiere empezar. Muy buenas noches a todos, agradecer su presencia, como decía Fernanda, un día tan complicado. Nobleza obliga,
uno puede estar más que satisfecho con estar aquí al frente para hablar de lo que a uno le gusta, que es la historia. Como bien dice Beca, como hace mucho tiempo los gobiernos no habían puesto tanta atención en la historia, y hoy el gobierno que encabeza el presidente López Obrador ha puesto a la historia en el centro de la discusión, empezando por los símbolos que se han convertido los héroes, ¿no?, del régimen en turno. Creemos entender que, por ejemplo, Cárdenas, todo el mundo lo asocia con la cuestión de la expropiación petrolera, o a Juárez en la defensa de la República, y a Madero en términos de la democracia, y que por eso les ha ganado su espacio en la 4T. Pero ciertamente la apuesta de la colección y de nuestros textos tiene que ver con un tanto problematizar el asunto y no dejarlos pasar en efecto como lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás, que sean estas figuras de bronce que pasan a ser parte del panteón nacional del régimen en turno, ¿no? Entonces, en efecto, Madero está como pensado en la figura que representa la democracia, ¿no? Esta cuestión sobre el régimen, de un largo aliento como fue el régimen de Porfirio Díaz, a un cambio por el voto, el sufragio efectivo y la no reelección. También habría que recordar que no es una frase de Madero, sino es una frase del propio Porfirio Díaz. Le sirve para forjarse su lugar en la historia. Y es un tipo, también Madero, excepcional en la historia. Anotaba en el texto, que ojalá lo puedan leer, que a los ojos del tiempo es un triunfo que él haya durado 15 meses en el gobierno a propiamente su lucha democrática, que es importante también, ¿no? Pero para ponerle sabor al asunto, ¿cómo ver a Francisco y Madero, o esta trampa de los historiadores, de por qué su régimen, digo trampa porque nosotros conocemos el desenlace, por qué el régimen de Madero duró tan poco, ¿no? En el texto lo dice, pero se los adelanto, para que lo puedan leer. Sí. Tiene que ver, uno, esencialmente con que él pensó que con la pura buena voluntad, cualquier coincidencia con la realidad es eso, una sola coincidencia, que con la pura buena voluntad era posible transformar este país, y el desenlace que tuvo no fue así, ¿no? Pensó que solamente con que una persona honesta, como lo era él, en efecto, cambiara el régimen del poder, las cosas iban a cambiar. La historia nos demostró que no fue así. Demostró también que los ánimos de cambio no los administra el caudillo en turno. Él, siendo el gran líder de la revolución, pensó que podía gobernar este país solamente cambiando de personajes, y no es así, ¿no? Ahí están los zapatistas con los reclamos agrarios, ahí están los revolucionarios como Pascual Orozco, ahí están revolucionarios como Pancho Villa, y entonces todo esto que le explotó en las manos, literalmente, que fueron todas las demandas revolucionarias, de las cuales él penosamente no pudo darles causa, es también una de las causas del declive del régimen maderista tan joven, ¿no? Y también digo, para que también Rosa asuma tome la voz, esta cuestión que ha estado también muy en boga y que en estos últimos días, y que nadie lo sacó, sino que el propio presidente habló de un golpe de Estado a partir del papel que juega la prensa, ¿no? A partir del papel que juegan las Fuerzas Armadas, y que, viéndolo en perspectiva histórica, solamente eso, en perspectiva histórica, hay una máxima en la historia que habla del tiempo y la circunstancia, ¿no? De una escuela, una doctrina filosófica que es el historicismo, y entonces trasladar esos hechos al presente o querer hacerlos símiles es una cuestión ahistórica, ¿no? Entonces, pensar que eso se puede repetir por el simple hecho de que anteriormente en el régimen de Madero sucedió, pues no es posible, ¿no? O sea, la historia no es una ciencia exacta como para predecir qué es lo que va a suceder después de que un periódico dice una cosa y un general dice en un discurso otro tanto, ¿no? Entonces, el régimen de Madero está lleno de contradicciones. Su papel con su familia, el papel con los revolucionarios, el papel con el ejército, y todo eso viene en el libro, ¿no? Para que lo vean y nos expliquemos, porque no es un texto únicamente como de divulgación per se, pero sí es un texto que intenta explicar cómo en esas contradicciones propias de un personaje tan enorme como fue Madero
definición, por así que el fifí. Hubiera sido posiblemente tachado de fifí conservador simplemente por su fortuna personal y familiar, y eso es algo que llama la atención muchísimo de Madero, ¿no? Esta persona que si alguien no tenía nada que perder, más bien que tenía tanto que perder si cambiara el régimen, al contrario, y estuvo preparando durante muchos años, que estuvo muchos más años incluso preparándose que gobernando, buscando este cambio. Fue candidato a gobernador de su estado, y es una serie de cosas. Obviamente no podemos dejar de mencionar a los espíritus que formaron parte de su convicción personal y de su guía moral, digamos, de su estructura, pues sí, digamos, de valores, pero en ese sentido creo que esta parte de lo que él podía perder también, no solo, digamos, incluso aunque si la vida, digamos, no es como lo más precioso que perdió, pero que su familia estuvo expuesta a unas pérdidas materiales, de prestigio, etcétera, gracias a la aventura en la que Madero se embarca y se embarca solito, aunque va arrastrando por ahí a su hermano, que es también una figura un tanto trágica en esta aventura de cambiar a un país. Y como bien señalaba Edgar, había como yo veo una discrepancia entre lo que Madero entendía, que era un hombre que había viajado, que había estado en la Exposición Universal, que vio la Torre Eiffel nuevecita, recién estrenada, que tenía una visión mucho más amplia de lo que podía ser un país, y luego lo recorre quizás él sin ver al país, simplemente en su afán de, no quisiera decir repetir, pero sí de difundir las ideas de la democracia, de la libertad. Y yo me pregunto, y por ahí está en el libro, ¿qué entendían los campesinos que le escuchaban cuando decía democracia, libertad, sufragio efectivo, no reelección? ¿Entendían la trascendencia de eso? Un pueblo que todavía estaba con una alfabetización muy limitada, que los periódicos quizás lo leían 2 o 3 personas en el pueblo y se lo leían a los demás, que era mucho más la imagen, que luego quizás platicaremos de eso, el peso de la caricatura en ese momento, más allá de las palabras de la prensa. ¿Qué entenderían esas personas, esos mineros, esos trabajadores, cuando lo escuchaban en esa gira? Quizás no entendieron lo mismo que él quería transmitir, y yo creo que por ahí fue parte también de ese encuentro que terminó tan trágicamente poco después. Bueno, retomando algunas cositas que dijeron en su intervención, me parece interesante que Edgar sacara el tema de la honestidad. Alguien que creía que simplemente porque él era honesto las cosas iban a cambiar, pues resuena bastante hoy en día, ¿no? Entonces, no sé si pudieran también platicarnos un poco de esas ideas de Madero que muchos han calificado como de mesiánicas, que también es un tema que resuena un poco ahora, que él de alguna manera tenía como esta idea de que iba a ser un salvador, y, o sea, esa parte creo que también es un tema que tiene mucha carnita de Madero, y que no sé, ahora que mencionabas tú de los espíritus, si de alguna manera eso entra en su concepción de salvador de la democracia, salvador de México. No sé quién quiera empezar. Sí, en esta parte de la preparación, bueno, quizás platicamos, aunque sea spoiler del libro, aunque lean el libro, por favor. Bueno, él tenía estas sesiones espiritistas que organizaba con su familia y con algunas personas del lugar de San Pedro de las Colinas, no estoy cambiando el nombre de todo, de San Pedro, de donde él vivía, y lo organizaba con estas familias, entraba en una especie de trance, y él escribía lo que los espíritus le dictaban, iba hablando y iba escribiendo, y así lo escuchaban los demás que no escuchaban a los espíritus ni veían, no había manifestaciones así de golpecitos y demás como lo hemos visto en las películas, sino que era a través de él era un medium escribiente, que se llama así en el argot del espiritismo. Y estos dictados que él tomaba en esta especie de trance, muchos de ellos iban encaminados a que él se preparara, porque él estaba llamado, esto que nos señala Beca, a un gran destino. Y se prepara desde físicamente, dejando de comer carne, dejando de beber, dejando de fumar, dejando de hacer siesta, y los espíritus le exigían o le pedían
eso a los demás miembros de estas sesiones, cosa que evidentemente pues no pegaron, ¿verdad? Madero sí se la tomó muy en serio, pero ni sus papás, ni sus hermanos, ni demás, y aunque los espíritus en estos mensajes regañaban, pues no era una idea muy popular en el pueblo. Entonces, pero él sí se lo empieza a tomar, y quizás también reforzado por esta cierta indiferencia de los demás, empieza a ver como que él es el único que puede hacer esa misión. Y hay por ahí una cita que está en el libro donde él mismo se dice que ya no se pertenece, que pertenece al pueblo de México, y que está dispuesto hasta llegar hasta entregar su vida, lo cual cualquier similaridad con cualquier otra cosa, o diría por ahí, o como dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces sí tenía este espíritu y esa convicción de que él era elegido, y por otra parte sí tuvo que justificarse a sí mismo porque vio que esto no iba a ser así tan pacífico y demás, que iba a haber derramamiento de sangre, y a través más de su interés por el budismo encontró ahí el modo de justificar por un bien mayor esta pérdida sangrienta que iba a haber, aunque él esperaba que no fuera tan grande como después resultó. Todavía tenía esa esperanza de que fuera menos cruenta de lo que aparentaba. Madero era un tipo liberal, habría que entenderlo nuevamente en su contexto, en su época, y él estaba convencido. Además, esta historia del espiritismo que es maravillosa y que fue muy golpeado durante su época. Ustedes pueden ver las caricaturas de la época, son durísimas con él, ¿no? Pues terriblemente críticas, tan duras que el propio Madero en algún momento quiso sacar una ley para poder mediar a la prensa que ya se le había ido de las manos, ¿no? A pesar de que, como hemos comentado en los espacios con Rosa, el propio Gustavo Madero, que era la mente gris detrás de Don Pancho, tenían un periódico, financiaban un periódico para intentar hacer contrapeso. Pues también eso no se habla mucho, pero bueno, está claro también quién salió perdiendo en esa parte, ¿no? Pero además de este espíritu espiritista que tenía Madero, para la redundancia, era un liberal convencido, y él creía que una vez que el pueblo eligiera libremente a sus gobernantes, estos gobernantes honestos como él podían hacer una especie de círculo virtuoso en el cual ellos atendieran a las demandas de la ciudadanía, a las demandas de los campesinos, y que entonces todo se iba a ir resolviendo, ¿no? No sé si peque de ingenuidad política, porque es como muy difícil, lo vemos, repito, los historiadores tenemos esa trampita que lo vemos ya cuando los hechos han estado consumados, pero esta falta de pericia política que se refleja en muchos aspectos del régimen no alcanza a atar, me parece, lo que tiene que ver con su régimen, y que al final no acaba de, porque es evidente lo que sucedió, ¿no? Porque ahí está la historia, el papel que jugaron los porfiristas, el papel que jugó la prensa, el papel que jugaron los revolucionarios, el papel que jugaron los contrarrevolucionarios, era toda una inclusión de cosas a la cual él no pudo, me parece, como atender puntualmente. Bueno, esto que mencionas de todos los grupos y las tensiones, Rosa, también tú mencionaste que era lejano al pueblo, que iba a entender, digamos, el pueblo entendido en esta forma muy abstracta, como la entendemos también hoy en día, que iban a entender de la democracia, de la libertad, de todas esas ideas. Y eso nos lleva, creo, también a hablar de esta especie de rivalidad o tensión con Zapata. Que Zapata es como que le recuerda que no está cumpliendo con lo que se supone que tendría que ser ese levantamiento contra Porfirio Díaz. No sé si tal vez quieren como hablar un poco de eso, es algo que les interesó en el libro, hablar como de esta tensión con otros grupos, con otras democracias. Pues yo nada más muy brevemente, porque más justo es la especialidad de Edgar, no me atrevería a hablar más. Justo lo planteo yo quizás un poco metafóricamente, el distanciamiento con Zapata fue la primera sombra que se cruzó y que empezó a oscurecer esto que parecía tan brillante, ¿no? Estamos hablando de que Zapata traía pues, demandas no ancestrales, pero casi, incluso algunos papeles que mostraban venían de la época del virreinato. No quería un cambio hacia adelante,
cambio a ciertas condiciones anteriores. Entonces ahí sí hubo un grave distanciamiento que abre la puerta y es como si la maldad, digamos, metiera el pie en esos primeros meses de la transición, son los 6 meses en los que está el interinato de la Barra, que es cuando no se ve la contundencia de Madero y se empieza este distanciamiento. Porque yo lo veo así como que el primer pie que se mete, la primera sombra que empieza a oscurecer a la figura de Madero. Pero de verdad, aquí sí, el súper especialista en ese tema es... Hay una cuestión que es interesantísima. El pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo no es Madero, no son los antirreeleccionistas, no son los porfiristas, evidentemente, ¿no? ¿Quién es el pueblo? Ustedes pueden ver las imágenes de cine que hay de cómo la gente va detrás del ferrocarril saludando al gran caudillo que es Francisco Madero. Y ustedes pueden ver las fotografías de ese mismo pueblo, de este cuerpo amorfo, etéreo, inatrapable, que después está lanzando vivas a los nuevos salvadores, que son los que dieron el golpe en la escena trágica. El papel del pueblo también en esta cuestión como muy gelatinosa, difícil de decir, es muy compleja. Entonces también la historia nos demuestra que esas masas, ¿no?, que siguen a los caudillos no necesariamente garantizan el éxito de una gestión gubernamental. Ahí está la historia, ahí está el caso de Madero, ¿no? Luego otra pregunta, cuando yo todavía era muy joven y empezaba a estudiar el zapatismo, la gran pregunta que me decía, ¿cómo dos personas de tan buena voluntad, reconocidas entre Zapata, Emiliano Zapata y Francisco Madero, se han distanciado? Se entrevistaron. Hay una cuestión que anoto en el texto que es una cuestión perversa del régimen político de la época, porque Madero, sin ser presidente, siendo el líder de la revolución triunfante, empieza a hacer gestiones que no le corresponden. Eso desgasta su imagen frente a los demás y frente al zapatismo, porque él se compromete con el zapatismo a que les va a devolver las tierras. ¿Y qué sucede una vez que es presidente? Dice, pues no, si quieren tierras, tienen que regresar al viejo cauce de derecho que ha establecido el régimen porfirista. Pero si ese mismo régimen era el que les había arrebatado las tierras de los campesinos, pues ¿cómo iban a...? Entonces, mucho ha llamado la atención esta ruptura, pero es como muy natural, ¿no? Ayer platicábamos, ¿no, Rosa? Cuando una persona llama a una revolución, a un día en específico, con una hora en específico, pues uno se puede explicar su concepción del mundo, ¿no?, que choca diametralmente con la concepción del mundo campesino, ¿no? Y entonces, una vez que Madero asume la presidencia y los zapatistas tienen la fe en que se va a resolver y no se resuelve, lanzan el plan de Ayala, que, perdón por el comercial, ¿verdad?, pero es el primer gran documento de reforma social de la revolución, y que dará un verdadero sentido revolucionario, ¿no?, al movimiento que ha iniciado Madero, porque hay una ruptura, ¿no?, se intenta hacer una ruptura con el viejo régimen latifundista que se había generado durante el porfiriato. Bueno, yo ahora sí te tengo que preguntar, ¿cara o cruz? ¿Ustedes qué opinión tienen de Madero? ¿Bueno, malo, héroe, villano? ¿Cuál es su concepción de Madero? Sí, exacto. Fueron los espíritus. Decidimos que él es Madero y yo soy Francisco. Francisco y Madero son las dos personas, yo soy Francisco y él es Madero. Pues es que realmente ya cuando te enfrentas a un personaje, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Si te dejan a ti, bueno, tú eres bueno o malo, pues quisieras decir, espero que no, bueno, ¿no? Pero, pues finalmente es un hombre de muchos contrastes. Yo creo que fue un hombre que se preparó mucho más para llegar que de lo que se preparó para ya estar. Esa es la parte en la que veo yo más el contraste, digamos, que le daría toda el aplauso y el reconocimiento a esa decisión de cambiar un país y sobre todo de hacerlo a través de un plan y a través de un esfuerzo continuado de muchos años, porque pues parece que tirar las toallas había sido muy fácil, y lo hizo, perseveró hasta el último, hasta llegar a, pero luego el
después de es donde ya las sombras lo ganaron. No, la apuesta del texto es ver a un personaje en su complejidad. La historia de bronce que se ha generado en torno no solamente a esto, sino en general a los grandes héroes nacionales. Y ahora viene otro, que es Felipe Ángeles, que es un súper personaje, ¿no? Y que lo veremos ahora año con año en las celebraciones. La apuesta del texto es ver a un personaje histórico fuera de ese cuerpo broncíneo y tratar de entenderlo en su complejidad. Ese es el asunto, con sus contrastes. La historia no es blanco y negro, ¿no? La historia es multicolor, y Madero es un personaje excepcional en la historia, ¿no? Lo que se planteó como algo imposible, que era derribar al viejo dictador de más de 30 años, lo logró. Pero además con el dinero de su familia, ¿no? Que después se lo cobró, pues también, ¿no? Que después dijo, pues reitéreme mi dinero, porque pues, es de mi familia, pero eso es parte de los claroscuros, ¿no? Que lo hizo ayudado por los espíritus, ¿no? Que instruyó el voto, la validez del voto, ¿no? Y muy probablemente no mereció el final que tuvo, pero además el final trágico. Y otra cosa que tampoco hemos volteado a ver, el final trágico no para él, para la familia, ¿no? La forma en la que muere Gustavo, que es terrible, y después lo que platican de ver a Sara Madero aquí en la Ciudad de México, saliendo de su casa, recordando absolutamente todos los días al esposo amado, no es así como terrible, ¿no? Y también los espíritus, bueno, eso cierro porque si no, no me entienden todo, ¿no? Uno de sus hermanos pequeños que había muerto y con el cual tenía Francisco conexión, José, ¿verdad que se llama? O Raúl. Raúl y luego. No, Sí, porque bueno, por todos los hermanos le ponen Raúl después. Hay un Raúl Madero que sobrevivió, pero Raúl. Sí, Raúl, que repetía los nombres de los muertos, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces le decían en sus cartas, Francisco, tú tienes que apurarte porque yo quiero reencarnar como hijo tuyo. Y si tú no te aplicas, voy a tener que reencarnar en otro lugar y no quiero. Entonces uno no escuchó, porque además él no tuvo hijos. Entonces es una tragedia familiar por donde le quieran ver, ¿no? Y es un personaje excepcional con sus claroscuros que hemos intentado iluminar a través de las páginas que les hemos entregado. Ahora sí le voy a dar la palabra a mi coautor, Francisco Robles Gil, que es quien se encargó de hacer uno de los ensayos de Lázaro Cárdenas. Y me gustaría empezar, antes de que Rosa Luisa nos va a ayudar con las preguntas, porque como les decía, está un poquito difícil que yo me pregunte a mí misma. Antes de iniciar con esas preguntas, a mí me gustaría abrir la conversación con Francisco con un tema que creo que él puede ayudarnos a dilucidar también muchísimo, que es si la historia es cíclica. La historia está regresando, sin duda está regresando en este gobierno, insisto, al debate, a la discusión, pero esa idea de la historia maestra de vida es la que está regresando y es que ya también lo había mencionado Edgar, ¿no? La historia no es una ciencia que pueda ayudarte a predecir el desenlace de las decisiones que tomes. Pero tú, ¿cómo ves esta idea de la historia cíclica, la historia maestra de vida, y que parece ser un poco lo que nos ha convocado aquí a todos, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, gracias por la invitación y soy Alejandro Rosas. La historia cíclica, yo creo que no es casual que López Obrador haya escogido a Cárdenas como personaje ejemplo. La historia no es cíclica, pero sí es, en este caso, maestra de vida y es espejo, ¿no? Y Obrador escogió a Cárdenas porque en ese momento quizá el país está viviendo situaciones semejantes a la época en que vivió Cárdenas, en el sentido en que está habiendo el retorno de un hombre fuerte en la presidencia y una refundación de un partido político, ¿no? En ese sentido, que haya escogido a una persona como Lázaro Cárdenas no es gratuito. ¿Por qué? Porque estamos ante una refundación del partido. Morena es, digamos, yo pienso Morena como el heredero del Partido de Revolución Institucional y del PNR y del
Entonces, esa es la cuarta transformación. Yo creo que esa es la cuarta transformación. Lo que estamos regresando es ante un personaje, y en ese sentido la historia sí está siendo más atrevida para López Obrador, porque López Obrador lo que está tratando es de restituir el cuerpo social, ¿no? Y el cuerpo social se restituye bajo el gobierno de un líder. Y en este caso, Cárdenas es un ejemplo fuerte para la retórica nacional. Y un poco como una vez tú decías, ¿no? Cárdenas es un personaje muy querido todavía en el imaginario colectivo, ¿no? Y bueno, ahorita más adelante vamos a platicar un poco sobre ciertas medidas que hizo Cárdenas para poder generar cierta unidad nacional en una etapa en la que el país venía a una violencia brutal como era la guerra cristera, ¿no? Habían matado a un presidente, la revolución se podía morir desangrada, ¿no? Con el asesinato de Obregón. Y bueno, últimamente yo estaba pensando, ¿no? Venía pensando en esta, porque venía para acá, es que pues sí, aunque no hay similitudes, a ver, el pasado no se repite, las condiciones son distintas, pero estamos en un México igual de violento que en esa época, ¿no? Y un México en donde venimos con instituciones debilitadas y con un pacto federal roto, ¿no? Porque irónicamente el pacto federal en este país es el del hombre fuerte y el presidente fuerte, ¿no? En ese sentido, creo que Cárdenas es un ejemplo para Obrador y para poder pensar esta historia de las necesidades de estos hombres, sí, pues fuertes, ¿no? Entonces, pues sí, para Obrador, sí, yo como historiador diría, no, la historia no es cíclica, no se repite, ¿no? Pero obviamente sí es un elemento y además edificante. Ahí, la cosa es que la cuarta T está dotando la historia como un elemento edificante, un elemento para poder decir, vean cómo en el pasado fue mejor, ¿no? Porque creo que ese es un poco el discurso, regresamos a estas figuras históricas para poder generar ciertas condiciones sociales que puedan enarbolar cierta agenda política, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí, a la cuarta T sí la historia sí está siendo cíclica y está siendo estabilidad. Bueno, no, yo tampoco creo que la historia se repite, porque las condiciones nunca van a ser iguales, como decía Francisco, pero yo creo que sí estoy de acuerdo en que sí, nuestro presidente, su interés por Cárdenas es bastante evidente en el sentido de que yo creo que él ve un contexto pues similar, ¿no? Creo que sí, lo de la guerra cristera es algo que no podemos perder de vista, especialmente porque Lázaro Cárdenas era de Michoacán y a él le toca llegar como gobernador justo cuando está terminando la guerra cristera. Entonces él lleva a cabo un proceso de pacificación en Michoacán que, digamos, la gobernatura de Michoacán no es un tema que abordamos realmente porque nos enfocamos más en la presidencia, pero creo que ahí podemos ver algunas claves quizá de por qué el interés en Cárdenas, porque pues a López Obrador también le está tocando, o le debería estar tocando una pacificación del país también. Entonces yo también veo algo ahí como espejeado, ¿no? Que como bien dices, no es que las condiciones se repitan, pero tal vez para él o para Morena, para el proyecto de gobierno que hay ahora, sí parece que hay ciertas claves en la historia que ellos creen que les puedan servir para la circunstancia actual, ¿no? Otro punto que también me parece interesante que se está rescatando es la idea de, tú hablabas del líder, el líder carismático, ¿no? No solo el hombre fuerte, sino un líder carismático que es muy querido por la gente, porque pues Cárdenas sigue simbolizando eso, ¿no? Creo que Cárdenas es de los personajes, bueno, creo que los tres, la verdad, de esta colección, es de los personajes que casi siempre la gente ve con buenos ojos. Es difícil que alguien, creo, te hable mal de Madero, o te hable mal de Juárez, o te hable mal de Cárdenas. O sea, creo que los tres tienen como eso en común. Y a mí, por ejemplo, lo que me parece interesante de este regreso de Cárdenas, en la lógica que decía Francisco, es que esta presidencia habla de un proyecto de cuarta transformación. Y realmente Cárdenas no fue parte de esa tercera transformación a la que se refiere, ¿no? Ahí quizá entró más Madero. Bueno, hablamos también antes de Zapata, Villa, o sea, Cárdenas participó en la revolución, pero no participó como estos grandes héroes. Él, digamos, estaba en las filas de calles, logra ser general a los 25 años, que por supuesto es un hecho pues bastante interesante, que nos habla mucho, creo, de su carácter y de su habilidad. Pero realmente Cárdenas no es de los personajes que relacionarías directamente a la revolución o a ese primer momento de la revolución, sino más a la institucionalización de la revolución. Entonces creo que también es interesante que en ese sentido Cárdenas reaparezca en el orden institucional junto con Hidalgo y Juárez, que sí serían, digamos, los que llevan a cabo las otras dos transformaciones de las que se está
hablando en esta nueva narrativa. Pero bueno, eso es algo que yo apuntaría a lo que decía Francisco. Yo puedo. Mira, si vamos a entrar a los cartas, ya una vez. Yo difiero un poco con Beca en tanto que, más bien, Cárdenas no institucionaliza la revolución, sino hace la revolución. Él es el que enarbola la revolución, en tanto que la revolución solamente es en tanto que es institucionalizada, ¿no? Del 10 al 17 es una guerra civil, ¿no? Del 10 al 17 tienes una pugna de grupos jugándose el poder, y lo que Cárdenas, ahí sí creo que Cárdenas es el que inicia esta puesta en escena, ¿no? Este teatro de sombras que va a ser la Revolución Mexicana, porque él institucionaliza esto, y es, digamos, que a partir de la revolución, con todas las instituciones culturales, ¿no? con todas estas iniciativas de política, con la misma expropiación petrolera, él va a decir: nosotros venimos de esa violencia intestina que es del 10 al 17, ¿no? Vencimos a la Iglesia Católica cuando vencimos, porque hay impacto ahí, ¿no? O sea, es un poco bobos, pero él enarbola eso, en tanto que la revolución siempre va a ser la narrativa de esa violencia mítica desde donde venimos enarbolando. Entonces yo creo que ahí sí Cárdenas es en sí mismo el arquitecto de la Revolución Mexicana. Yo ahí sí discrepo. Yo creo que institucionalizar la revolución es una onomatopeya, es una contradicción. ¿Cómo la revolución va a ser institución? Porque es la ¿cómo va a ser institución? O sea, ¿sabes? Siento que es una contradicción en sí misma. Porque es lo interesante, la revolución es un dispositivo desde el cual se narra la posibilidad de decir: yo estoy en este poder, yo soy heredero del grupo del norte, ¿no? Y entonces es la única forma de decir, porque hagamos un poco ¿no? Pensemos qué hubiera pasado si hubiera ganado Zapata, ¿no? O en el caso de la Revolución Cubana, que va a ser muy importante para Cárdenas después, ¿no? ¿Qué pasa si no hubieran ganado la Revolución Cubana? No se puede hablar de revolución, ¿no? Digamos que la revolución siempre va a ser esta narrativa desde la cual la gente en el poder va a justificar su estadía. Yo soy legítimo porque yo me fui a partir la madre al norte, ¿no? O sea, yo fui el que desplegó estas fuerzas telúricas, campesinas, obreras, en contra de la reacción. Entonces yo ahí sí creo que Cárdenas hay que reconocerle a este señor, porque pacificó un país, logró pacificar un país a partir de la corporatización, ¿no? Y un país que venía enfrentándose del 10 hasta el 29. Entonces, pero bueno, sigamos, sí. Bueno, yo aquí me tengo un poco una pregunta. Ustedes hablaron un poco como historiadores, y viendo al personaje completo. Creo que en general lo vemos más asociado a la expropiación petrolera. ¿Cómo juega esa cuestión de la expropiación petrolera? Que es más, si yo hubiera hecho la pregunta aquí, ¿cuántos lo asocian? Lo hubiéramos hecho la pregunta, ¿cuál es su primera asociación? Hubiera sido la expropiación petrolera. Y esta parte en la que ustedes están arrojando luz, creo que no es la primera asociación general del personaje. A mí la verdad me parece como hasta chistoso, curioso, que lo relacionamos con la expropiación petrolera. Porque acá lo relacionamos con dos cosas que en realidad, si nos ponemos así muy quisquillosos, no eran parte de su proyecto. La expropiación petrolera y el exilio español, que son quizá los dos grandes estandartes de Cárdenas, ¿no? Las dos cosas que nos hacen sentir muy orgullosos de este hombre, no estaban en sus planes, no era su proyecto. La expropiación petrolera es un daño colateral a una cuestión sindical. No era insisto, no era su bandera. Y el exilio español, el exilio en general, de todos los refugiados políticos de ese momento, tampoco estaba en sus planes y tampoco lo aceptó tan rápido. O sea, necesitó una labor de convencimiento pues bastante importante de parte de los diplomáticos que estaban allá, y particularmente a mí me interesó mucho rescatar el rol de Isidro Fabela en esa historia, porque él es el que le manda cartas y cartas y cartas a Cárdenas como diciéndole: oye, la situación sí está muy mal y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy curioso, porque lo relacionamos con cosas que quizá él no hubiera hecho si las circunstancias no lo hubieran puesto en esa posición. Y eso a la vez, sí, o sea, si bien me parece un poco curioso porque no estaba en sus planes, creo que también nos habla de la habilidad política de este hombre, ¿no? De poder tomar estas situaciones un poco adversas, complicadas, que se le ponen en el camino y que tal vez en principio no lo hubiera manejado quizá como lo manejó, el que se supiera adaptar a eso y tomar las decisiones que tomó, creo que también nos habla de una persona que tiene una habilidad política increíble.
mí sí me parece muy lamentable que ese es el único tema que ponemos sobre la mesa cuando hablamos de él, en especial cuando vemos lo que sucedió culturalmente en su gobierno. Lo que sucedió culturalmente y educativamente en su gobierno es fundamental para el resto del siglo XX, o sea, no es poca cosa. El hombre fundó el INA, fundó el Politécnico, fundó el Colegio México, la ENA también, o sea, fundó un montón de instituciones que hasta la fecha siguen siendo muy importantes para el ámbito cultural y educativo en México. Entonces, sí creo que hay que ver un poco más allá de la expropiación. Concuerdo con Beque y difiero un poco, pero sí, a ver, creo que la expropiación petrolera, no sé si no está en sus planes, ¿no? Porque en el plan seccional se empieza a coquetear con cierta cuestión de la autonomía en los hidrocarburos, ¿no? Y hay que acordarnos que desde Calles, con el embajador Morrow, ¿no? Le dice, a ver, señores, ustedes en México nos tienen que dejar seguir explotando el petróleo, pero veo que tienes problema con los curas, entonces pues yo te doy dinero, te doy armas, pero sígueme permitiendo explotando estos recursos, ¿no? Y sí, obviamente, a ver, quizá viendo una cuestión desde el conflicto laboral con Cárdenas, pero a mí lo que se me hace maravilloso de la expropiación petrolera es una imagen que yo he pensado, y ahí sí lo titulé en el libro, ¿no? Del petróleo como moneda de cambio al nacionalismo fósil, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando Cárdenas declara la expropiación petrolera, creo que, y aquí quizá voy a decir una barbaridad, pero hay que ser atrevidos en la historia y con un poco de imaginación para poder seguir reflexionando, es el símil de cuando Benito Juárez fusila a Maximiliano. Es una afirmación de soberanía. Lo que está haciendo Cárdenas en ese sentido, en un momento en el que el petróleo es la fuente de economía y la fuente energética del mundo, está diciendo a Estados Unidos, aquí hay una soberanía, soy yo, y en el subsuelo no mandas tú, sino mandamos nosotros. Es decir, está fundando un nomos, ¿no? Y después es más interesante aún porque con esta figura del nacionalismo fósil en el imaginario colectivo, soy mexicano, es la expropiación petrolera, pero también se empieza a tener una identidad soberana absoluta del ser mexicano, ¿no? Desde ahí logra una unidad nacional que después en los años 60 estos jóvenes, estas partículas rebeldes radicales que van a estar jugando por ahí van a tronar este fósil, este nacionalismo fósil. Entonces creo que sería muy interesante, sí, más allá de lo que Cárdenas, porque obviamente funda las instituciones culturales que hemos dicho, el INA, ¿no? Él es el padre de la revolución cuando agarran a los profesores y a los doctores como estas figuras que van a llevar el nuevo evangelio, que es la Constitución del 17 y esos derechos sociales al país, ¿no? Entonces son de educación espiritual, en el sentido de que doblega la iglesia y lleva el nuevo dogma de la revolución, pero creo que la expropiación sigue siendo, como tú lo dices, como lo apropiamos, lo relacionamos directamente con Cárdenas y se queda ahí. Quizá habría que pensar mucho más, porque es lo que posibilita el surgimiento, en cierto sentido, de la clase media, y va a ser lo que va a ser la maldición. La clase media después va a ser la maldición del milagro mexicano, porque sus hijos van a ser estos anatemas, van a ser estas personas que van a cuestionar esta identidad que viene desde la expropiación. Yo no sé si no hubiera habido expropiación petrolera, el país hubiera tenido esta estabilidad económica, ¿no? ¿Y qué tal si no hubiera habido estabilidad económica, no hubiera habido movilidad social, no hubiera habido universidad, y entonces quizá la gente no hubiera revelado, ¿no? O sea, creo que la expropiación, yo concuerdo contigo, da para mucho más allá de Cárdenas, pero Cárdenas es un poco el arquitecto de esta ingeniería, ¿no? de institucional para poder empezar a entender. Creo que en ese sentido es una figura clave para poder empezar a entender la crisis del partido institucional, porque después hay que recordar que Cárdenas, cuando deja la presidencia, no sigue haciendo política, y es interesante ahí, y ahí podemos seguir interesante, porque ahí es donde entra la contradicción. Ya Cárdenas es muy contradictorio. Yo solo de la expropiación también agregaría que creo que es gracias a eso, justo lo que decía Francisco, de cómo a partir de eso él logra como un poco poner a Estados Unidos en su lugar, también Inglaterra, porque los ingleses estaban ahí muy metidos, como que los pone en su lugar, y creo que también es eso lo que ha generado la idea de Cárdenas como un presidente muy querido, un presidente carismático, porque la forma en la que la gente se unió en torno a la expropiación es realmente increíble. O sea, pensar que la gente más humilde, ustedes seguramente conocen las imágenes de la gente llevando gallinas, ganado a Bellas Artes para apoyar la expropiación, y también las señoras de sociedad que vivían en estas casonas de la Roma llevaban sus anillos, sus joyas. Entonces esa idea de cómo logra juntar a dos sectores de la sociedad completamente divididos y distintos en torno a un proyecto
también creo que es algo que nos explica por qué Cárdenas sigue siendo la figura que es hoy en día. Bueno, otro tema que normalmente también asociamos con Cárdenas, esta cuestión de la exclusión de calles, igual y adelantando un poco, me parece que es como lo que decían ahorita, ¿no? El decirle estate quieto a Estados Unidos, también qué función tiene esta exclusión de calles en lo interno y en esta construcción de la que han estado hablando. Bueno, con la expulsión de calles. Así tengo ventaja, ¿no? La expulsión de calles, pues es una decisión también soberana, ¿no? Es decir, calles, aunque a pesar que calles enarbola a Cárdenas como su gallo, ¿no? En el Congreso ordinario, es un Congreso ordinario del PNR, calles se empieza a coquetear con cierta lógica socialista. Vayan ustedes a ver qué es socialismo para él, es muy interesante eso, pero socialismo a la mexicana, ¿no? En el sentido de, porque además Cárdenas es un tipo radical en tanto que si es algo que viene de la gente y cree, y Calles es un sujeto un poco más alejado, ¿no? O sea, como que Calles no, él se queda, Calles dice, nosotros somos la clase política y nos estamos aquí, y cuando empieza en el PNR, porque eso va a ser muy interesante porque en el Congreso del PNR una de las iniciativas era reformar el artículo 3 constitucional, que es el artículo de educación. Y Cárdenas ahí quería buscar hacer una educación no laica, ¿no? Porque el laicismo todavía tiene cierto tufo cristiano, sino socialista, ¿no? Ni racional ni laica, sino socialista. Y ahí el general Calles, pues no se sacaba mucho, ¿no? Entonces creo que es lo que hace Cárdenas con Calles es matar al caudillo. Y quizá podremos pensarlo a un nivel interno del partido, es el único parricidio que ha sucedido en este país, ¿no? Y es el presidente en turno. Entonces creo que eso es un acto también de soberanía interna del partido, ¿no? En tanto que para poder lograr el proyecto revolucionario, ¿no? Porque, y es lo que yo creo que está un poco en la lógica de Cárdenas, necesitamos institucionalizar en ese sentido, ¿no? Para poder decir, para no tener que estar consultando. Porque una figura interesante de Cárdenas, que bueno, ahí obviamente es lo que uno tiene en las fuentes, yo estuve leyendo sus diarios, yo no sé, y ahí sí confieso que me faltó un poco cuál fue el escenario de Cárdenas en la transición presidencial, ¿no? De la siguiente, ¿no? O sea, creo que Cárdenas vio que Calles no iba a permitir esas transiciones más suaves, ¿no? Entonces por ahí podría ir. Sí, a mí lo de Calles me parece uno de los momentos más fascinantes y que creo que no hemos hablado sobre ese momento lo suficiente en la historia. Creo que todavía falta indagar más porque es interesante, no solo, sí, por lo que dice Francisco, cómo es básicamente decirle, pues, a ver, de entrada, imaginemos esa escena de un presidente expulsando a un expresidente, ¿no? Eso ya en sí es como muy fuerte, o sea, pensar que, y así yo lo planteaba en el libro, esa mañana de 1936, los mexicanos abrieron el periódico para ver una fotografía de Lázaro Cárdenas, el jefe máximo, de Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, en pijama, con un abrigo encima, tapándole apenas el cuello de la pijama, siendo sacado de su casa a la fuerza y acompañado solo por su secretaria, Soledad González, otro personaje que por cierto creo que hace falta entrarle más fuerte a ella. Entonces, imaginemos ese shock, ¿no? De ver esa imagen en la prensa, o sea, es algo que además creo que resulta muy complejo de entender porque también, pues, Calles era un poco como el padre simbólico de Cárdenas de alguna manera, ¿no? Cárdenas en la revolución entra a las filas de Calles y Calles le va confiando cada vez más hombres, le va dando cada vez más importancia, más jerarquía. Entonces él sí era, o sea, realmente era el gallo de Calles en muchos sentidos, ¿no? O sea, hay que imaginar la relación que estos dos hombres hicieron en esos años de lucha. En ese momento Cárdenas pues era un chavito, tenía 18 años, y él llega a las huestes de Calles porque sabe leer y escribir, entonces eso era como muy importante en ese momento, y es así como él logra irse metiendo. Entonces él realmente estaba muy pegado a Calles durante toda su carrera militar en la revolución y posteriormente durante toda su carrera política.
yo creo que sí tiene que ver un poco con, como decía Rosa Luisa, poner un estate quieto. O sea, cuando Calles se proclama el jefe máximo de la revolución, pues sí, básicamente él puso gobiernos títeres, y yo creo que Cárdenas también, creo que tenía muy consciente la idea de la soberanía, lo vimos en la expropiación petrolera, por supuesto, y creo que él también tenía que desmarcarse un poco de Calles y decir, no, a ver, el maximato ya terminó, ahora me toca a mí, y creo que también sabiendo que podía verse como un personaje que iba a estar a la sombra de Calles por esta relación personal que tenían, entonces él también creo que por eso decide poner un alto. Y él lo maneja como un asunto de salud pública, lo cual me parece muy interesante. En su discurso, justificando la salida de Calles, habla de que es un tema de salud pública porque Calles y su gente están atentando contra la seguridad de los mexicanos, porque había conflictos en la Cámara de Diputados, porque hubo un montón de problemas políticos en torno a la figura de Calles. Calles además da una entrevista a la prensa que a Cárdenas le incomoda mucho, que también ese es otro tema que hay que hablar, ¿no? Porque es una entrevista también lo que causa el asesinato de Villa, por ejemplo. Entonces, como que el tema de la prensa creo que también es fundamental en esa época. No les gusta que hablen mal de ellos en la prensa, ¿no? Y entonces también eso genera mucho desconcierto con Cárdenas, que se esté metiendo en temas políticos, que esté dando declaraciones a los medios. Entonces, a mí me parece un episodio interesantísimo, y creo que sí se trata un poco como decir, a ver, hasta aquí, tú ya tuviste tu periodo y ya, ¿no? Y también creo que Cárdenas se aprovecha, porque, a ver, yo también creo que a Cárdenas lo hemos tratado un poco como un santo, como este hombre que genuinamente está completamente comprometido con las causas sociales y las injusticias y el pueblo y los obreros y los campesinos. Y yo insisto, era un hombre muy hábil, creo, políticamente. Era un militar muy hábil, como les decía, llegó a los 25 a ser general, y era también un político muy hábil. Creo que él también se da cuenta que Calles había incomodado en muchos sentidos, no solo con el maximato, quererse de alguna manera perpetrar en el poder, pero creo que también había incomodado y había generado pues muchos problemas dentro del propio grupo revolucionario, porque había la idea de que con Calles se perdió la revolución. Yo creo que hoy en día Calles le dirían neoliberal. O sea, pensemos que Calles fundó el Banco de México, por ejemplo, ¿no? Él quería ser empresario. Calles, yo creo que realmente se mete a la revolución porque sus negocios no funcionan. O sea, creo que si su hotel si su hotel hubiera funcionado o su tiendita hubiera funcionado, igual él se hubiera quedado feliz en Sonora siendo un pequeño empresario y ya, ¿no? Creo que él también tiene, porque es algo constante. Él, por ejemplo, a su hermano y a su secretaria Soledad les ayuda todo el tiempo durante su presidencia, dándoles préstamos y ayudándoles ahí como para que consigan permisos para poner negocios. Y le da mucho gusto ver que a Soledad le va muy bien con sus negocios. Entonces vemos que él realmente estaba como genuinamente interesado por esa venta empresarial en la que él fracasó enormemente. Entonces también Calles era incómodo en ese momento por eso, porque había la idea de que Cárdenas nunca se interesó por los campesinos, no se interesó por los grupos obreros más que por la CROM, y eso porque Morones le hacía trabajo sucio. Insisto, fundó instituciones completamente neoliberales en términos actuales, como el Banco de México. Entonces creo que también Lázaro Cárdenas se aprovecha de eso, pensando, bueno, este cuate ya no es tan popular, no gusta, que él como que perdió un poquito el rumbo de la revolución. Él, por ejemplo, interrumpe mucho los programas educativos de José Vasconcelos, que se hicieron con Obregón y que Cárdenas retoma con la educación socialista, lo que decías un poco de esta evangelización laica del campo. Entonces creo que también Cárdenas aprovecha eso. Entonces dice, si yo sigo como a la sombra de Calles, voy a ser impopular, entonces me tengo que desmarcar. Bueno, pues ahora lanzamos la pregunta de Caro Cruz con Cárdenas. Pues yo creo que Caro Cruz, ¿no? Conocí Caro Cruz, pero no, porque creo que y eso fue algo interesante cuando leí la parte de Beca, no fue, porque además no es el proceso, hay cierto debate en tanto en la reforma aproximación, pero no hay como una cuestión de enarbolación o negación, ¿no? Eso fue complementario exactamente. Yo creo que ni Caro Cruz, ¿no? Porque podemos caer en esta lógica maniquea desde la cual se puede enarbolar una estrella, sino más bien hay que tratar de entender las condiciones de posibilidad que sucedieron para que un hombre como Cárdenas pudiera haber
se desarrollaron, ¿no? Para la segunda mitad del siglo XX, para la primera mitad del siglo XX. No, entonces yo creo que más que Caro Cruz, más bien hay que tratar de comprenderlo, ¿no? Y hay que tratar de tener muy claro cuáles fueron estas condiciones especiales para que él pudiera hacer lo que hizo, ¿no? Y yo diría también, hay que atrevernos a lanzarnos a hacer ciertas hipótesis no importa si no sucedió o no, o sea, no hay una forma de hacer el pasado, sino más bien qué nos sirve de esta figura de Cárdenas para poder comprender lo que está hoy sucediendo, no que vayamos a aprender el pasado y entonces digamos, no sé si es que como bola de cristal, como bola de cristal o como recetario, ¿no? Sino más bien cuáles son estas condiciones de posibilidad y cuál es esto lo que Cárdenas, porque a ver, perdón, pero es que es impresionante. Los espíritus me están rodando, porque, a ver, México es una excepción en la región, abajo del Río Bravo es una excepción en la región, ¿no? Hoy México, a pesar de tener esta violencia intestina del narcotráfico, que es bastante problemática y institucionalmente, pero Cárdenas es un hombre que logró hacer la inteligencia institucional para que no estuviera pasando lo que estaba pasando en Sudamérica en los años 70 y lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy, mal que bien, ¿no? Estamos hablando de un hombre que posibilitó esta estructura institucional y hoy, ya para no seguirme, hoy creo que no Caro Cruz, sino más bien comprensión de quién es Cárdenas y matizar. Sí, yo estoy de acuerdo con que hay que matizarlo a él y a todos los personajes de la historia. A mí no me gusta la historia de héroes y villanos, pero yo sí me voy a arriesgar a decir, para mí sí Cárdenas es mi gallo. O sea, yo sí diría, o sea, me quito el sombrero, o sea, a mí sí me parece que fue muy buen presidente. Sí. Claro, entendiendo sus claroscuros, ¿no? Pero, híjole, yo sí me atrevería a decir que si Cárdenas es el modelo, pues no está tan mal el modelo, ¿no? El problema es el cómo. Pero a mí sí me parece que fue un personaje interesante, fue un personaje que, como bien dices, sentó las bases de muchísimas cosas, para bien y para mal, ¿no? Porque también creo que es el que sentó las bases de lo que fue el PRI después de él. Pero yo sí creo que es un personaje extraordinario, o sea, sí es un hombre común y corriente y por lo tanto, insisto, contradictorio, pero un hombre extraordinario, ¿no? O sea, creo que sí es un hombre que logró cosas increíbles en su vida y a mí eso también me parece que es muy atractivo el personaje. Y creo que en general estoy muy de acuerdo con muchas de sus políticas. No sé si los aplicaría al contexto actual, pero creo que en su contexto, en su momento, pues hizo lo que se tenía que hacer para que el país lograra un poquito de estabilidad que pues realmente no se había logrado. O sea, esto también me parece muy interesante, que la revolución como que ya casi por default decimos terminó en 1917 y yo no estoy tan segura. O sea, si vemos los siguientes años, el asesinato de Zapata, que estamos conmemorando 100 años, el asesinato de Carranza, o sea, bueno, se mataban entre ellos de una forma increíble, ¿no? Entonces, creo que él realmente logró dar estabilidad al país, porque si bien a Calles lo asesinaron, no me eches que Obregón, sí, Calles asesina a Serrano, por ejemplo, ¿no? Manda a matar a Serrano, que era candidato, y Calles hace la guerra cristera, que es otro momento de inestabilidad y de violencia increíble. Entonces creo que Cárdenas es el que, pues sí, logra pacificar, logra generar estabilidad y estas políticas que él desarrolla, que quizá fueron accidentales, como la explotación, como el recibir a los asilados españoles, pues fueron, yo creo que decisiones que sentaron las bases para todo lo que va a suceder en el resto del siglo XX. Pues yo antes de cerrar quisiera ver si alguien del público nos queda tiempo para 3 preguntas, porque pues la historia es esto, ¿no? Es esta pasión, es inabarcable, la posibilidad de pensar, de reflexionar, de buscar los huecos, de buscar ideas, de tratar de entendernos, entender el pasado, y es inagotable. Entonces, por eso yo digo nada más 3 preguntas si alguien quiere aprovechar ahora que tenemos a estos grandes en la mesa. Ahí va el micrófono, ¿eh? Justo tengo 3 preguntas. Me llamo Carlos Salina Maldonado, soy periodista del diario El País de España y de la redacción de la Ciudad de México. Primero me gustaría entender si ustedes creen que en este momento en México hay una revisión o manipulación de estos procesos históricos de parte del oficialismo, de parte del gobierno, para beneficio de la figura del presidente
Andrés Manuel López Obrador. También, si ustedes comparten la crítica de algunos sectores intelectuales de México que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador está anclado en el pasado, que eso puede tener consecuencias para su gestión y para el futuro inmediato de México. Y la tercera, específicamente para Beca, vos pusiste ayer o antier en tu Twitter que era suficiente de bigotones, ¿no? De muchos hombres por el tema de la revolución, y quería saber qué papel jugaron las mujeres en este proceso y si hay una figura o varias figuras lo suficientemente fuertes para que también se incluyan en este tipo de antologías históricas. Bueno, a ver, empiezo con la pregunta específica a mi persona. Sí, yo puse que ya es suficiente de tanto bigotón, porque además se me hace muy chistoso que todos los personajes de la revolución tengan bigote, todos, hasta Mira Camacho, creo. Todos tienen bigote. Y sí, un poco porque, a ver, la historia es innegable, siempre ha invisibilizado el papel de las mujeres, porque la sociedad ha invisibilizado el papel de las mujeres. Creo que es un mito decir, a ver, es cierto hasta cierto punto que las mujeres, por supuesto que no tuvieron las mismas oportunidades que los hombres, eso es innegable también, pero creo que también es un mito decir que por eso no tuvieron un rol o no participaron, ¿no? Yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la historia del arte, siempre hay un poco como esta queja de que en los museos solo hay mujeres que están desnudas en un cuadro, ¿no? No hay mujeres en las firmas. Y entonces nos hacen creer que es porque no había mujeres artistas. No, sí hay un montón, pero no se escribe de ellas, no se habla de ellas, no se expone su obra. Lo mismo creo que sucede con la historia. En cuanto a personajes específicos, creo que sería empezar por las esposas, ¿no? Porque siempre nos vamos por los presidentes, ¿no? Y cuando hablamos justo de estos tres personajes, tuvieron esposas bien interesantes, que también arriesgaron un montón de cosas por apoyar el proyecto político de sus parejas, y creo que eso también a veces lo minimizamos. ¿No? Hablaba Edgar, por ejemplo, de las familias, ¿no? La familia Madero, creo que también hay que empezar a abordar a esos personajes. Hace ratito, por ejemplo, les hablaba de la secretaria de calles. A ver, las secretarias son importantísimas, no nos hagamos mensos. La secretaria es la que te deja que el jefe te conteste la llamada, ¿no? O sea, el poder de las secretarias también hay que reivindicarlo. Entonces yo creo que también hay muchísimos personajes. Yo en particular quería un poco hacer hincapié en las mujeres que lucharon, porque siempre quedan como las adelitas, ¿no? Que quedaron como enfermeras o como cocineras o como parejas. Y no, hubo mujeres que tomaron las armas y lo hicieron de la misma manera excepcional que cualquier hombre, entonces yo quería como hacer hincapié en eso. Y también estoy totalmente de acuerdo en que estos libros también tienen que abordar a mujeres de la historia, que ahí no está Alejandro Rosas para regañarlo, pero sí, yo creo que sin duda, a ver, empecemos por los que están en el frente de este gobierno, por el logo institucional, empecemos con Leona Vicario, con José Ortiz de Domínguez, con las que están en los billetes, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Problematicemos también esos personajes. Yo también diría problematicemos a Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? También hay muchos personajes del ámbito cultural que se quedan en un logo de una playera, de una camiseta, y no vemos más allá de eso. Entonces yo creo que sin duda hay que hacer ese ejercicio. Y en este caso sí, creo que abordar a las esposas de estos personajes sería un buen lugar para empezar. Así respecto al uso, a la manipulación de la historia, creo que sí, a ver, pero hay que ser muy cuidadosos porque, a ver, la historia también sirve para hacer cierto pacto social, ¿no? Ahí sí estamos teniendo un país muy dañado, entonces Obrador en ese sentido, y ahorita voy a no tan bueno, sí está usando, a ver si el desfile de ayer, me salí a ver la Reforma y es un despliegue histórico brutal, ¿no? Es el regreso de la historia y la gente aplaudiendo. Yo nunca había visto, que es curioso, no es el desfile de la independencia, ¿no? Del 16 de septiembre, pero es un desfile donde la gente estaba muy contenta, les aplaudía a las guardias montadas, les aplaudía a los militares. O sea, sí hay un retorno y Obrador sí está usando esto para poder restituir la figura del presidente, porque está regresando, insisto, el hombre fuerte. Entonces sí está usando la historia a su beneficio de imagen, pero también como es un presidente historiador, ¿no? Ya el último, López Portilla era el último que empezaba, que escribía y que reflexionaba sobre la historia, y Obrador, ahorita su anuncio de autonomía moral, ¿no? Su esposa es presidenta honoraria del Consejo de Historia del Archivo Histórico. Entonces
sí hay un uso de historia, uso político. En el segundo tema, yo trabajo guerra sucia en México en los años 70, 80, y en ese sentido, en ese tema, sí hay una manipulación brutal de ese pasado. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema, y aquí, perdón, si uso la reflexión histórica para uso en política, los archivos históricos de la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, a pesar de la nueva ley de archivos, no se puede acceder. ¿No? Hay documentos que se podían acceder hace unos 4 años, hoy ya no se pueden acceder, y incluso la Fundación de Memoriales, ahorita en julio, en la conmemoración del Halconazo, se inauguró el memorial Circular Morelia 8, que fue un edificio de la DFS, en donde el sótano se usó para tortura de disidencia política en los 70s, pero aquí lo interesante es que la narrativa del gobierno federal en ese sentido es los 70s, 60s son actores democráticos, ¿no? Estos chicos, estos jóvenes toman las armas, elaboran ciertas ideas para democratizar al país, y pues no, señores, ¿no? Así no es, ¿no? Incluso el discurso, no sé si han visto el discurso de Conchero del Colegio Nacional y luego en la Academia Mexicana de la Historia, ¿no? Su discurso de la cuarta transformación tiene como pilar en los años 70, incluso dice que tiene como pilar 1994, el movimiento zapatista, y obviamente pilar la reforma, la revolución. Y pues ahí sí hay una manipulación, y yo diría fariseica. ¿En qué sentido? Está enunciando a los muertos de una forma bastante peligrosa, porque de los muertos no se puede decir todo, ¿no? Y sí, este gobierno está haciendo un uso muy peligroso de la historia, porque un caso clarísimo fue Claudia Sheinbaum diciendo en los 50 años del 2 de octubre del 68 vamos a desaparecer el cuerpo de Granaderos. A ver si, ¿no? Entonces, ¿cómo va a controlar? Y efectivamente, el cuerpo de Granaderos acaba de aparecer, ¿no? En distintas manifestaciones. Entonces, ese es un uso político de la historia, hay un uso claro del uso político de la historia, ¿no? En el que enuncias al pasado, a los muertos y los molas, casi en el Municipio Juárez, ¿no? O sea, vean, ustedes sí se sacrificaron para que este proyecto llegara, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un uso bastante claro y un uso muy peligroso si no empezamos a hacer este tipo de materiales. Creo que es importante seguir haciendo de la divulgación, ¿no? Porque un tema como los años 70, incluso aquí yo me meto con mis propios colegas, ni siquiera hemos visto, hay colegas que están trabajando en eso, y hay un trabajo desde ciertos historiadores de los años 70 que sí están impugnando por eso, pero a la hora de hacer narrativa seguimos martirizando al pasado, ¿no? Y hoy la cuarta T está martirizando ese pasado de los años 70, lo está usando como mártires de una democracia, de un momento histórico que nada tiene que ver con el México de hoy. No hay una historia, hay muchas historias. Hay la historia patria, que es la que todos aprendemos en la escuela y que es una herramienta didáctica para sentirnos todos mexicanos. Hay una historia de bronce, construida a partir de los héroes que nos dieron patria. Hay una historia académica, aquellas que están asociados a la ciencia de la historia y que se ocupa de crear conocimiento histórico. Y hay el uso político de la historia. Pero esto no nos debería de espantar. El uso político de la historia ha sido utilizado desde tiempos ancestrales. Desde mi muy particular perspectiva, lo que debería de llamar hoy la atención es que, en efecto, hay una justificación del actual régimen por asociarse a elementos revolucionarios. Son herederos de una tradición que viene, de acuerdo al discurso oficial, desde la época de la independencia, ¿no? El asunto es que resulta curioso porque hoy, durante mucho tiempo, el partido de Estado, primero el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, después el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, para que vean que sí se puede institucionalizar una revolución, creó una visión de la historia. Y mientras, en los últimos años, cuando menos desde los años 80 del siglo pasado, hay una vena académica muy fuerte que
se llama en términos, perdón por la piratería de historiador, que se llama el revisionismo histórico. Plantea cuestionarse toda esta historia que durante tantos años el régimen nos vendió. Y lo que a mí me llama la atención es cómo, mientras en la academia hay infinidad de temas sobre muchos pasajes de la historia de México, pero en específico de la Revolución, y el actual régimen regresa a una vieja historia que en el discurso estaba superada. El discurso de la Revolución Mexicana se acabó con el gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? La otra gran discusión fue si en el año 2000, con el cambio de régimen, iba a haber una discusión en torno, una discusión sana en términos de una sociedad plural sobre cuál es el papel que juega la historia, y no se dio. Y hoy, que tenemos, me parece, mucho más elementos para poder hacer un uso de la historia, pero digo, sin espantarnos, que eso ha sucedido, repito, a lo largo de la historia, volvemos al pasado, miramos al pasado con cierto romanticismo, ¿no? El asunto es si se puede salvar un viraje en este asunto. Yo creo que no, porque lo acabamos de ver hace un par de días, ayer, ya no sé en qué día vimos. No había habido un desfile de la Revolución Mexicana como el que hubo ayer. Antes era un evento deportivo, después se suspendió y hoy se retoma. Pero en esta manipulación del discurso histórico que puede caer en esos excesos, por ejemplo, dicen, nos brincamos de Madero y de todos esos hasta Cárdenas. Y como ya se ha dicho en esta mesa, los años 20 son maravillosos. Vemos la revolución porque la revolución acabó con el viejo régimen, destruyó el porfiriato. Pero los años 20 son maravillosos porque todo se construye. Y las bases del actual Estado moderno mexicano, cuando menos del siglo XX, están en los años 20. Y exactamente es el periodo que se brinca en el discurso oficial hoy en día. Los ejemplos los acabamos de mencionar: la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es la institución fundamental de la educación en este país hoy en día; la reapertura de la Universidad Nacional por uno de los grandes intelectuales de este país, como José Vasconcelos, que era a la vez rector y a la vez secretario de Educación Pública, ¿no? La fundación del Banco de México como la institución financiera que dio cimientos a este país para un desarrollo económico. Y, pues aunque no nos guste porque esa está la historia, la creación del Partido del Estado, ¿no? Cuando el PEN. Ahí están las bases del Estado, ¿no? En los años 20 que ahora se ignoran. Entonces, me parece que sí debemos llamar la atención que en esta pluralidad de historias quepamos todos. Bueno, a mí me encanta que hables de los años 20, perdón, tengo que meter ahí porque ese es mi mero tema en realidad. Me brinqué a los años 30 a petición de Alejandro Rosas, pero justo me encanta que hables de recuperar los años 20 porque deja tú las instituciones políticas. Los años 20, todo. En los años 20 nos llegan rascacielos, nos llegan los automóviles, o sea, realmente es el boom del automóvil. Empiezan a llegar un montón, llega la radio, ¿no? Entonces creo que los años 20 es el inicio del siglo XX en realidad. Digamos, yo lo pensaría así, al menos en México. Es el momento en el que llega una modernidad como no se había visto desde el porfiriato a México. Entonces sí, estoy muy a favor de reivindicar los años 20. Y nada más como un último apunte a este tema del uso político de la historia, estoy totalmente de acuerdo con Edgar. Eso siempre ha sucedido. Y creo que lo único que como que nos brinca ahora es que venimos de 3 sexenios que ignoraron la historia, que la historia no era importante para ellos. Entonces ahora que la historia resurge, nos espanta. Pero sí, el uso político de la historia ha sucedido todo el tiempo. Pero bueno, a Fox, a Calderón, a Peña, no les interesaba la historia no estaba en el debate, no estaba en la discusión. A mí sí me gusta que haya regresado, no me gusta quizá la forma, pero pues sí me da un poco de gracia que otra vez estemos hablando de liberales y conservadores, francamente. Me parece muy divertido. La palabra fifí, hablando de los años 20, ¿no? También me parece muy divertido que haya resurgido esa palabra, pero también creo que eso es lo que permite que gente como nosotros, que nos dedicamos a la divulgación de la historia y que nos dedicamos también a la investigación, creo que eso hace relevante nuestro trabajo
trabajo otra vez, y por eso también me gusta que en las casas, en los hogares en México se esté hablando otra vez de historia y nos estemos preguntando un poco por qué está Madero en el logo institucional y por qué está Cárdenas y qué hicieron para estar ahí. Eso me encanta. Y sí, no nos hagamos un poco tontos con esto del uso político de la historia, porque si bien a Fox, a Calderón, a Peña no les interesó tanto la historia, a ver, tampoco veamos como una cosa muy, no sé, coincidental, que con los gobiernos del PAN resurgió Porfirio Díaz. ¿Cuándo se empieza a hacer la reivindicación de Porfirio Díaz? A partir de que llega el PAN al poder. Incluso cuando empezamos a rescatar colonias como la colonia en la que estamos ahora, es a partir de que llega el PAN también. Entonces, hay también como una reivindicación del porfiriato a partir de que el PAN llega al poder, porque obviamente durante los gobiernos priistas no se iba a hablar de Porfirio Díaz. Si todo el punto es que el mito fundante del PRI es la revolución que derrocó a ese dictador, ¿por qué hablarían de él y por qué lo historizarían? Entonces creo que también es algo que siempre ha sucedido, solo que quizá ahora es con más fuerza. Pues yo quiero agradecerles, se nos acabó el tiempo, pero pues la verdad, pues, si tuviéramos más tardes como estas, yo creo que tendríamos más movimiento también en la cabeza y podríamos analizar mucho